緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。Fue la alerta que marcó un antes y un después para quienes vivían en Japón. 5 años han pasado desde que el reloj marcó las 2 de la tarde y 46 minutos de ese viernes 11 de marzo y la naturaleza no dejó de sorprenderlos. Habrán sido, qué sé yo, 20, 30 segundos, pero se me hicieron eternos. Y fue como que un gigante nos había dado un golpe fuerte de nuestro edificio, así que nos quedamos como en shock. Y al segundo golpe dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que bajar. Entre los nervios, el chileno japonés residente en Tokio, Akira Uchimira Moraga, logró grabar con su celular este video desde una zona de seguridad en la calle. Hoy desde Santiago recuerda cómo fueron esos 6 minutos de terror. Toda la gente salía de los edificios, todos los autos parados, y los edificios, que son gigantes en Japón, se movían como si fueran palos de plástico, ¿no? Lo que más me preocupaba es si estaba bien mi esposa, que estaba en Yokohama, que es como el Valparaíso de Japón, y está al lado del mar. Así que tenía miedo que eso genere un tsunami grande y pase cualquier cosa, ¿no? Un tsunami era lo que todos esperaban que vendría después de un terremoto como el que habían vivido, pero las olas no llegaron hasta donde estaba la esposa e hijo de Akira, sino que más al norte, en la región de Tohoku. Las olas de hasta 6 metros entraron por la costa barriendo con todo, incluso con las construcciones que el terremoto de magnitud 9 no destruyó. El escenario era devastador. Hasta Sendai, el epicentro de la catástrofe, llegó la periodista Constanza Santamaría, y esto fue lo que encontró. Es impresionante, estamos en una carretera, esto hasta antes del tsunami. Era una carretera por donde pasaban autos y hoy día está convertida en un barrial donde uno puede ver la fuerza con que tiene que haberse salido el agua. Y en medio de los escombros nos encontramos con esta mujer en busca de agua. Cuenta que el tsunami pasó por su casa, pero que ella alcanzó a escapar. Lleva 3 días limpiando lo que quedó de su hogar. Ante tal calamidad, muchos se preguntan por qué, en un país que lleva más de medio siglo preparándose para catástrofes como esta, murieron más de 15.000 personas y otras 2.500 aún siguen desaparecidas. Muchos no alcanzaron a recibir el mensaje de alerta porque en la práctica se cortó la electricidad. Muchos se demoraron en llegar a zonas de seguridad porque hacía frío, era invierno, había nieve incluso. El geólogo Marcelo Lagos es enfático. Japón tiene una larga historia sísmica, pero olvida un detalle. Si en algún lugar han ocurrido grandes eventos, volverán a ocurrir en el futuro. Y eso no se puede descartar. En Sendai, el equipo de Tele 13 también encontró a los García Copa, 2 hermanos chilenos que se sumaron a la larga lista de damnificados por el terremoto y posterior tsunami. Una vez que tuvimos electricidad, vimos el impacto que la mitad de Senda se había ido. No teníamos idea la cantidad de gente que murió y está desaparecida, no sabíamos nada de eso. Bien complicado conseguir comida. Agua también ha sido bastante complicado, a veces la dan, a veces la cortan. Ricardo hoy vive en Nueva York, Estados Unidos, y a 5 años de la tragedia aún tiene clara la imagen de esos primeros días. Hoy me acuerdo de ir a un supermercado y había una cola gigante de gente que esperaba horas y horas, y me acuerdo que sale el jefe del supermercado y le dice, no queda más, lo siento, pero no queda más. Y todos los japoneses se dan media vuelta, nadie dice nada y todos para su casa. Pero ellos no fueron los únicos compatriotas afectados por este megasismo y la fuerza del mar. Las olas del tsunami de Japón cruzaron todo el Océano Pacífico y en 20 horas llegaron a las costas chilenas. Las olas de hasta 3 metros afectaron a más de 200 casas entre las regiones de Atacama y la del Biobío. 500.000 de chilenos fueron evacuados desde las zonas costeras. Pero cuando la tragedia no podía conmover más al mundo, ocurrió lo que las autoridades japonesas más temían.
Tras el terremoto, 11 de las centrales nucleares japonesas fueron apagadas automáticamente por seguridad, pero una falla de los sistemas de enfriamiento de uno de los reactores de la planta nuclear de Fukushima hicieron que este explotara. Afuera de ella, el nivel de radiación alcanzaba 8 veces a los normales y dentro superaba los 1000. Esta era la gran emergencia para la que Japón parecía no estar preparado. A los 2 días, por lo que me acuerdo, se empezó a saber lo del tema nuclear y ahí fue cuando todo cambió porque la gente se empezó a ir. De inmediato se estableció un perímetro de 20 kilómetros alrededor de la central nuclear afectada y 200.000 personas fueron evacuadas de la región de Fukushima. Pero el pánico por la radiación se expandió más rápido por toda la isla. Yo en ese tiempo tenía un hijo de 1 año y meses, que si él tocaba una hoja que estaba con radiación y se la comía o la metía en la boca, eso le podía dañar y tener cáncer, ¿no? Entre el temor y la desinformación, los dardos se apuntaron al gobierno. Algunos lo acusaban de que habían dejado a la población casi a la deriva, mientras que otros, como Glenda Cabrera, una chilena casada con japonés, no perdían el tiempo y tomaban medidas más extremas. Y aquí se cierra la cortina metálica. Claro. Ahí quedas completamente aislada del exterior. Aislada. ¿Y no le crees al gobierno japonés cuando dicen que tienen todo bajo control? No, para nada. Porque es que hay mucha información que en la televisión japonesa se está dando y en realidad... O sea, ¿tú crees que le están bajando el perfil al problema? Se le está bajando el perfil, yo creo, bastante. En 2011 también conocimos a Pablo Morales, quien recién comenzaba un doctorado en física en la Universidad de Tokio. Hoy está solo meses de graduarse y nos cuenta vía Skype por qué decidió quedarse en Japón. No se veía como si pudiera llegar algo a expandirse mucho más hacia esta zona y no me afectó en general en mi vida mucho. Al igual que Pablo, la mayoría de los japoneses, haciendo gala de su disciplina, siguió a ojos cerrados cada una de las recomendaciones que las autoridades daban para enfrentar esta crisis. La gente sabía que el Estado estaba preocupado con este enfoque tecnocrático de salvar sus vidas. Los japoneses decían, si el gobierno dice que está bien, independiente de lo que diga la prensa, independiente de lo que diga nadie. 5 años más tarde, la zona cercana a la central de Fukushima se ve distinta, pero a la vez se ha convertido en un atractivo para decenas de curiosos que buscan ver cómo quedó el Chernobyl asiático. Aunque la recomendación, según los expertos, es usar trajes antirradiactivos por lo menos hasta el 2036, eso no los limita a sacarse fotos en el pueblo fantasma que quedó junto a la planta. Sin duda, Fukushima se ha convertido en la cara visible de la tragedia del 2011. Hoy en Japón existe aún el temor en consumir alimentos de la zona que podrían tener algún grado de radiactividad, afectando directamente a la economía local, sin considerar que las pérdidas por todo este desastre natural fueron cuantificadas en $235.000 millones, el más costoso de la historia del mundo. Aún no hay un consenso sobre las verdaderas consecuencias para la población que se pudo ver expuesta, aunque un estudio de la Universidad de Okayama afirma que la incidencia del cáncer de tiroides en residentes de Fukushima menores de 19 años es de 20-50 veces mayor que el promedio en el resto de Japón. Pero más allá de las controversias, hay muchas lecciones que los japoneses han aprendido. Ahora los japoneses yo creo que son más críticos a la información que se les da y son mucho más inteligentes usando internet para revisar si las cosas son verdad o no. Muros, compuertas, bosques de mitigación, programas educativos, sistemas de alerta temprana, ciertamente son un referente global para convivir con este tipo de peligros. Hoy día Japón ha entendido que el mensaje tiene que ser más rápido, que no tiene que ser tan cuantitativo, más cualitativo. En la práctica, Japón sigue avanzando y potenciando las medidas preventivas y de mitigación de grandes catástrofes. Sin embargo, ya entendió que la naturaleza, pero particularmente los tsunamis, no se pueden detener. Se puede convivir con ellos, pero no se puede contener a la naturaleza.